Buen día, mi nombre es Mirtala Garza y a nombre del Comité Organizador de Expopyme 2020 edición virtual, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que es parte del programa de formación empresarial. Les pedimos, por favor, colocar sus preguntas en la caja de chat. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Planeación Estratégica y COVID en Cadena de Valor y está a cargo de Adis Dávila, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platico un poco. Se ha desempeñado como director de consultoría y gerente de proyectos, apoyando a empresas en sus análisis previos al establecimiento de sus operaciones en México. Arranques de plantas de manufactura y operaciones de acuerdo al cumplimiento legal. Ha participado en más de 150 proyectos. De 2016 a 2019 participó en la elaboración de estrategias para atracción de inversión y desarrollo de vocaciones económicas para los estados de Hidalgo, Yucatán, Puebla, Tabasco, Campeche, Sinaloa y Durango. Comparte las mejores prácticas de las empresas multinacionales de capacitación en PYME, proveedora en clúster industrial. Provee consultoría a pymes en materias de estrategia, desarrollo de negocio, planeación estratégica, gestión de indicadores, capacitación en cumplimiento legal del área de soporte. Bienvenida y gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta plática que vamos a tener referente a la planeación estratégica. Es un honor para mí poder apoyarlos, capacitarlos en estos minutos que vamos a estar compartiendo y sobre todo gracias a Caintra por hacerme la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué está sucediendo en temas de estrategia para las empresas, cómo nos ha venido a revolucionar, a mover esta situación que estamos viviendo global, y cómo podemos sacar la ventaja para no solamente planear adecuadamente el próximo año, los próximos meses, los próximos años, sino también identificar cómo podemos innovar nuestro modelo de negocio, crecer, evolucionar y poder sobrepasar todos estos retos que nos está colocando la actualidad. Gracias. Bueno, tengo aquí algunas ideas que vamos a estar trabajando, les compartirán y estarán viendo en pantalla lo que es la presentación. Quisiera empezar por el tema con el que más se acercan a mí los empresarios, donde me dicen, Adis, ¿por dónde empiezo? Realmente hemos visto que este reto va a permear en muchos niveles de la organización, no solamente en un tema de estrategia, sino hemos visto que nos afecta evidentemente en temas de costos, de recursos humanos, en la estructura organizacional, en temas de dirección, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir aquí con ustedes va a ser un poco de las mejores prácticas de lo que están haciendo las empresas grandes, lo que estamos recabando de diferentes consultores globales, perdón, y sobre todo que ustedes se puedan llevar algunas ideas de cómo podemos empezar a aplicar estos modelos internacionales en sus empresas de manera inmediata. Quédense aquí con la confianza de que en este contenido van a tener algunas listas, o le llamamos un checklist de acciones que van a ser importantes para ustedes y que pueden empezar a implementar inmediatamente en su empresa. Bueno, en el contenido vamos a revisar, lo estoy dividiendo en 4 bloques para que ustedes puedan revisar de manera muy general de dónde venimos, cuál es el panorama, cuáles son los hechos, qué ha estado sucediendo. Sabemos que muchos hemos estado ya en comunicación, estamos viendo las noticias, estamos viendo qué están haciendo otros actores relevantes de la misma industria, de los mismos medios, pero a veces es importante tener una oportunidad como estas para tener un aglomerado de las diferentes estrategias que estamos haciendo en diferentes niveles. No solamente en el entorno internacional, sino también voltear a ver empresas, diferentes clústeres para identificar qué podemos implementar de lo que ellos han estado haciendo bien. Vamos a revisar un tema que estoy aquí proponiendo para ustedes, que es el de cadenas de valor. Cómo podemos desarrollar a partir del conocimiento que tenemos de nuestra industria, podemos innovar, crecer, evolucionar nuestro servicio o incluso nuestro producto, apoyar a diferentes actores que están alrededor vinculados en esa cadena de valor. Y por último, como ya les decía, vamos a revisar qué acciones concretas tengo que llevarme yo a casa para empezar a implementar con mi equipo de trabajo y poder obtener ya sea estabilidad en mi empresa, crecimiento o incluso un nuevo modelo de negocio. Bueno, vamos a empezar con lo que son los antecedentes.
Sabemos nosotros que en la planeación estratégica, y aquí quiero que nos vayamos un poco por el modelo que les presento, hay diferentes diagramas de cómo presentar a la empresa. En sí, la propuesta que yo tengo aquí es una mezcla de las mejores prácticas, de las mejores teorías. Tenemos aquí información de autores importantes. Lo que quiero que nos centremos es en el flujo de la información. ¿Cómo empieza desde cero la planeación estratégica? Y aquí necesito un poquito de paciencia porque vamos a empezar a hablar desde un tema táctico, desde un tema a lo mejor un poco teórico, cómo vamos aterrizando ya en el día a día. Regularmente las empresas empiezan por un know-how, por algo en lo que son expertos, en lo que son excelentes, y van evolucionando a tener mejores prácticas de gestión, a poder ellos mismos desarrollar estrategias con clientes, desarrollar estrategias de venta. Lo que yo les propongo aquí en este modelo es la teoría con la que yo capacito a mis empresarias y emprendedoras, y en los casos que he tenido oportunidad de trabajar con empresas medianas. Y empezamos con la teoría de Simon Sinek, que nos dice el por qué. Lo ponemos ahí en el centro, en un circulito, para que ustedes puedan ver cómo a partir de ahí empieza toda la evolución de una empresa, el por qué estamos haciendo esto. Vamos a tomar la esencia de lo que es hacerlo con pasión, y de ahí vamos a ir creciendo ahora sí la empresa y englobando todos los otros aspectos que nos van a hacer tener una estructura mejor de la planeación estratégica. Fíjense cómo vamos avanzando después, por qué lo hago, y eso lo voy a complementar ya sea yo como emprendedor, como dueño de la empresa o como grupo de personas, con una teoría de valores que queremos proyectar hacia los clientes, hacia la sociedad, hacia la ciudad, la economía, el ambiente. A partir de esos valores nosotros vamos a ir evolucionando, y lo ponemos en el siguiente recuadro, porque todo esto le va dando estructura, en el tema del entorno. ¿Qué retos nos está poniendo el entorno? ¿Qué nos dice el entorno? ¿Cómo nos limita? ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué tenemos que ajustar? Y aquí en la presentación podrán ver ustedes cómo agregamos el ingrediente sorpresa de este año, y no solamente de este año, sino venimos ya de algunas transiciones importantes de años pasados, donde la incertidumbre nos hace tener que planear de una manera mucho más ágil, de una manera más sencilla, más práctica, más flexible. Una vez que tenemos este recuadro ya cubierto, podemos nosotros elevar nuestro conocimiento, toda esta estructura que llevamos, ahora sí a gestionar procesos internos para poder plasmar esas teorías que tenemos de por qué hacemos las cosas y de cómo lo vamos a hacer. Es donde empezamos ya ahora sí a revolucionar el know-how de la empresa, donde revisamos profundamente qué indicadores tenemos, cómo estamos llegando a ellos, quién se encarga de qué. Y no solo eso, sino el siguiente punto sería todo el tema de control. ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a gestionar? ¿Cada cuándo voy a evaluar? ¿Cómo voy a tomar decisiones estratégicas? Entonces, con este flujo de la planeación estratégica, este modelo que yo les hago aquí, lo que les propongo es que al día de hoy nos está retando. Este modelo se rompe si lo hubiéramos partido en dos, y el tema es, llega otra vez hasta el corazón de por qué estamos haciendo esto. Entonces, el reto que tenemos al día de hoy es tener que hacer una reestructuración de los modelos de planeación estratégica. Vamos con paciencia porque a lo mejor suena un poquito aspiracional este tema de revisar los procesos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo al día de hoy? La realidad es que nos fuimos directamente a revisar los procesos internos. Cambiaron muchos indicadores. Y yo les pregunto aquí, la mayoría de las empresas no están llevando una gestión adecuada de estos nuevos procesos. Porque además la gente ya no está en sitio. Tenemos el reto de que la gente esté en su casa. Entonces, aquí les dejo una idea que es muy importante y los invito a medir realmente, a gestionar, a documentar todo este conocimiento que se está desarrollando muy valioso a partir de estas modificaciones en procesos internos. Ahorita ya al final vamos a poder ver ejemplos muy concretos, pero quédense por favor y anoten por ahí con la idea de que ahorita es el momento en el que nuestros procesos están cambiando y donde tenemos nosotros que tener fluidez para poder documentar. Además, el entorno se vuelve un poquito incierto, a veces los recursos ya no van a estar con nosotros, esa gente que tenía muchos años trabajando con nosotros de repente toma otros rumbos,
Entonces los invito a que de verdad documentemos, tengamos por ahí respaldado todo el conocimiento que se está generando. Bueno, ¿de dónde venimos? Les decía yo que hace algunos años ya venimos nosotros teniendo algunos retos, no solamente económicos, sino también políticos, de todo tipo, ¿no? También ambientales en la sociedad. Les pongo por aquí en el gráfico una persona sentada, muy cómoda, un ejecutivo, donde él dice, yo ya planeé. No sé si ustedes recuerdan cuando la planeación de estrategias, todo el desarrollo de una empresa se veía a lo mejor en los grandes casos, en los corporativos, incluso hablaban de 10 años. Al día de hoy yo les puedo decir que hemos evolucionado esto totalmente. Estamos planeando a meses, a medio año, a trimestres. Entonces, lo que les invito es a reflexionar un poco cómo en los, a lo mejor 5 años pasados, veníamos de diferentes aspectos que colocamos por aquí, como lo que pudiera ser nuevas tecnologías, con las tecnologías disruptivas, con el Internet de las cosas, donde tenemos procesos más eficientes, donde usamos más el software, las tecnologías y otros medios de comunicación. El tema de Industria 4.0, donde nos decían que van a llegar nuevos clústeres, nuevos desarrollos, los vehículos eléctricos, por ejemplo. Empezamos a ver integraciones verticales de las grandes empresas, ¿no? Como Metalsa, como un Bosch, como un Delphi, donde estas empresas ya no nada más hacían lo que antes era su expertise, sino empezaron a integrarse, a innovar, y empiezan ellos a desarrollar lo que le llamamos como una integración vertical y a hacer productos complementarios, no solamente productos, sino servicios, centros de servicios compartidos, centros de innovación, de ingeniería, donde empiezan a desarrollar su software especializado, donde incluso desarrollan ellos ahora sus componentes eléctricos, electrónicos, para poder evolucionar hacia este tema de Industria 4.0. Ahora, todo esto nos viene cambiando las planeaciones. Escuchábamos en algunos foros donde pues, anteriormente nos decían, por ejemplo, en Industria 4.0 que ahora se planea entre 3 y 5 años, cuando al día de hoy estamos con un reto todavía mayor, ¿no? Entonces yo lo que quisiera invitarlos es a pensar que esto no es algo nuevo. Nosotros tenemos ya tiempo teniendo que ser muy ágiles en la respuesta y flexibles, adaptándonos al entorno. En el caso particular de México venimos quizás desde antes, pero recuerdo yo en 2014, ¿no? Que nos empiezan a hacer una reforma fiscal con las facturas electrónicas, con el aviso de los buzones. Entonces todo esto ha venido evolucionando a nivel de cumplimiento legal de las empresas internamente, en el contexto global, nacional, regional incluso. Tenemos los retos que vivimos con los temas políticos. Recordarán ustedes, venimos de los tratados, del TIMEC, toda la negociación del TPP, tenemos los temas de Estados Unidos y los aranceles impuestos a los productos chinos, el Brexit, etcétera, ¿no? Y sin embargo, México aún así traía algunos temas también internos, donde hubo ajustes importantes, sobre todo con este nuevo gobierno en temas de cumplimiento de las empresas. Tenemos por ahí algunos ejemplos de los diferentes ajustes en comercio exterior, certificación de IVA, cómo ha estado evolucionando este tema de reforma laboral, los temas también sociales y temas de impartición de justicia. Entonces, bueno, con todo esto lo que queremos dejar aquí en la mente es, no venimos cambiando a partir de hace 6 meses. Este es un cambio en las empresas que se ha ido gestando, que hemos visto que tenemos que evolucionar conforme al exterior y no solamente quedarnos fijos en el sector en donde nosotros damos un servicio o un producto, o no solamente en nuestra cadena. ¿Listo? Bueno. Hablando del panorama, no quisiera entrar en un espiral negativo de comentarios donde no nos deja ninguna esperanza, ¿no? Pero vamos a ver un poco los hechos, hay que ver la realidad. Esto es como cuando analizamos un caso con leyes, ¿no? Hay que ver los hechos sin involucrarle ningún sentimiento. Vemos que en el panorama global hay un reto definitivamente en el tema económico, en el tema de desempleo. Tenemos aquí un reto, aquí les pongo algunos gráficos de las opiniones distintas por ejemplo, del petróleo, del Fondo Monetario Internacional. Pero más que eso, lo que quiero quedarme aquí con ustedes es aceptar la realidad, aceptar que los hechos son
están ahí, ¿no? O sea, los hechos nos están diciendo, hay que cambiar los modelos de negocio, hay que evolucionar, hay que ajustarlo, hay que dar valor agregado, hay que hacerte excelente en lo que haces. Entonces, esa es la invitación para mí. En el panorama de México, sin entrar en mucho detalle, quisiera nada más que observáramos la mayoría de los empresarios, tengo entendido aquí en el clúster, pues venimos de ser empresas que dan servicios a la industria local. ¿Y qué tenemos sobre todo en la industria local y regional? Empresas de manufactura. Sabemos que aportan un 30%, casi 30% del PIB de México. Entonces tenemos aquí un reto bien importante. En resumen, ¿qué es lo que sucedió para el segundo trimestre en el PIB de México? Y los invito a que no descartemos estos temas que pensamos que son macroeconómicos o que se los tenemos que dejar a alguien que está involucrado en el gobierno o en la economía nacional, ¿no? Los invito realmente a que tengamos presencia de esto porque aquí tenemos un dato muy importante. Nos está diciendo que 2 de cada 10 pesos no los vamos a tener a nivel nacional. Esto es una reducción del 18.7% del PIB que teníamos. Entonces tenemos una menor generación de ingreso a nivel nacional. De inmediato yo les diría, esto significa que nuestros presupuestos tendrían que estar ya ajustados. Esto es una realidad. Nuestras ventas tendrían que estar ajustadas. Esto es lo mínimo. Sin embargo, vemos nosotros, aquí les comparto algunos gráficos, que hay industrias que sí están evolucionando. Conforme unas se caen, otras industrias crecen. Les quise compartir esta gráfica que me pareció muy interesante para que podamos ver que no todo va en negativo, sino es un nuevo acomodo de las situaciones económicas. En tema de oportunidades de negocio, esta gráfica que nos comparte Deloitte, aquí les pongo la fuente, nos hace ver de una manera muy lineal cómo hay ocasiones en que unas industrias van a evolucionar y otras industrias se van a estancar un poquito, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Estos datos los tenemos a septiembre de este año. Y bueno, de entrada lo que les digo es, hay que ajustar el presupuesto y la estrategia y ser realistas. ¿Qué panorama tenemos para las pymes? Aquí empezamos ya con datos muy ajustados a lo que ustedes hacen. 43% de esta entrevista que tuvieron con los directivos de empresas medianas y grandes, incluso incluye aquí también algunas pymes, 43% reportan que inmediatamente se fueron a reducir los ingresos. ¿Cuántos redujeron? De 10 hasta un 25%. Si tenemos nosotros en mente que ya no tenemos 2 de cada 10 pesos, ya no los tenemos, fíjense el impacto. Aún así que esa reducción nos dice que tendría que ser del 20%, la realidad es que su derrama es mucho mayor, su impacto es mucho mayor en las pymes y reducimos hasta un 25% de los ingresos. Sin embargo, el 35% nos dicen que ellos creen que este riesgo se pudiera mitigar dentro de 6 y 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo, en mi caso, lo que propongo con las personas que asesoro, con las consultorías que doy, es haz una planeación de 6 meses. Tienes que tener los 2 escenarios, la del año y la de los 6 meses en tus ventas, pero la de 6 meses la vas a estar revisando cada mes. Vas a estar revisando los indicadores y los ingresos, etcétera. También los invito a dejar de tomar como referencia años pasados, porque a veces las empresas dicen, si en 2016 me fue excelente, este año yo creo que va a ser parecido, ¿no? Entonces, olvidemos lo que sucedió en el pasado, vamos a enfocarnos ahorita, qué es lo mejor que podemos hacer, sobre todo con las capacidades que tiene la empresa al día de hoy y el contexto. ¿Qué acciones están tomando las otras pymes? Esta información es muy importante. No solamente los directores se enfocaban en los costos, sino empezaron a clasificar temas como algo muy sencillo que les voy a poner, como el tema de oficinas, ¿no? Ya no quiero que sea un costo fijo, reducimos el espacio, reducimos la renta, todo con el objetivo de tener mayor liquidez para poder reaccionar si es necesario. Entonces pasamos por un proceso de costos, que eso es lo que van a decir, bueno, es evidente, ¿no? Todos nos fuimos por ahí, costos y reducir el capital humano. Sin embargo, yo los invito a que piensen otras estrategias que también están haciendo las pymes, que es, vamos a definir qué más podemos hacer. Dentro del sector en el que yo estoy, ¿qué más puedo hacer? ¿Puedo hacer otro producto? ¿Puedo dar otro servicio?
con los residuos que tengo, por ejemplo, de mi producción, de mi taller, ¿puedo hacer algo más? Aquí me llevo yo 3 puntos de estas mejores prácticas que están haciendo las empresas. La primera es, analicen la cadena de valor. La segunda es, tenemos que adoptar en la planeación de ventas, en la planeación estratégica, lo que es información de inteligencia de mercado. Soy muy insistente en esto, no dejen fuera la información que les va a ayudar a tomar decisiones. Tenemos que aprender a hacer un embudo y de la manera global nosotros ir filtrando esa información y cómo nos va aplicando a nosotros en nuestra operación diaria. Tenemos que volvernos ágiles, eficientes en interpretar esa información y aplicarla con nosotros en contexto. Y tercero, como ya les decía, el objetivo de analizar la cadena de valor es, vamos a modificar nuestros productos y servicios. Veo yo aquí en mi mente, me imagino, me ha tocado ir a algunos restaurantes que habitualmente yo frecuentaba, evidentemente con las precauciones, etcétera, pero veo cómo los productos se han modificado. Donde antes tenías a lo mejor un menú largo de 6 páginas, hoy en día me ha tocado ir a un lugar muy particular donde ahora el menú es un stand, te lo ponen enfrente de la mesa y tiene nada más opciones muy reducidas. ¿Por qué? Porque tienen menos personal, van a dar el servicio de manera ágil, va a ser muy reducido el menú para que ellos sean más eficientes en temas de costos, de conservación de alimentos. Les pongo este ejemplo que es muy sencillo, evidentemente los productos de ustedes serán un poco más sofisticados, pero bueno, vamos a tomar estas reflexiones y observar lo que está pasando afuera y decir, tal vez yo también tengo que modificar mi producto, mi servicio, mi alcance incluso. Pero más importante que todo esto, que estos 3 puntos que les decía, yo les dejaría el último, que es, ¿cuál va a ser mi valor agregado? Porque aquí cambia todo el modelo de negocio. ¿Qué estaba yo haciendo bien? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer bien? Vemos nosotros una evolución muy importante en el uso de tecnologías y voy a ser muy específica. Muchos webinars. La información que antes se cobraba, hoy en día es algo a lo que todos tienen derecho y todos tienen acceso, porque con esa información van a generar más, van a tener mejores ventas, van a evolucionar. Entonces, los invitaría yo a que pensemos en un tema realmente de valor agregado. Y aquí las mejores prácticas de lo que yo puedo percibir y lo que yo he documentado alrededor de mi experiencia es, muchas empresas están regresando no solo a analizar potenciales productos, sino regresando a lo que son. ¿Qué es lo que hago bien? ¿En qué soy bueno? ¿A qué me dedico? Déjame, le llamo a mi cliente y le digo, oye, ¿en qué soy excelente? ¿En qué te puedo apoyar? Pero dime en qué soy excelente al día de hoy y cómo puedo mejorar ese valor agregado. Entonces, los invito a que pensemos en cómo darle un poquito más, darle el plus. Escuchaba una empresa que da capacitaciones, por ejemplo, y servicios de temas de contabilidad y finanzas, impuestos, y ellos decían, cada mes te voy a hacer un taller de capacitación. Además de darte el servicio, voy a capacitar a tu contacto, a la persona con la que yo entrego la gestión de esta parte que yo llevo de este servicio. Y capacitando a esta persona, yo le voy a ir diciendo los cambios, las regulaciones, etcétera, ¿no? Que al final a lo mejor le vas a dedicar media hora en una videollamada, 45 minutos, pero el cliente ya se lleva algo. Entonces, no pensemos que solamente aplica para productos, sino también en temas de servicios podemos dar un poco más de valor agregado. Y bueno, llevarnos en mente que hay que regresar en lo que yo soy excelente, en lo que yo tengo mi know-how. Y si eso realmente se puede potenciar, ahí está la clave, más que inventar en la cadena de valor. ¿Listo? Bueno, no solamente se han modificado costos, el departamento financiero, el departamento de recursos humanos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se impactan 11 departamentos, 11 procesos. Vamos entonces engarzando y viendo en el panorama, como yo les decía, cómo los procesos internos se están ajustando y eso nos va a impactar todo el modelo de planeación estratégica de manera integral. Entonces, evidentemente tenemos que sentarnos a dedicarle tiempo a decir, bueno, si nos cambiaron las ventas,
nos cambiaron los canales, nos cambiaron los tiempos de entrega, entonces vamos a cambiar los procesos internos de producción, de finanzas, de recursos humanos, ¿correcto? Les pongo aquí algún resumen, que yo creo que ya lo hemos platicado, pero en sí que tengo que revisar el valor agregado, conocer nuevas potenciales fuentes de ingreso, no solamente en mi sector, sino evolucionar. Y otra vez muy insistente, documenten los ajustes. Ahora, vamos a entrar al tema de cadenas de valor. Si nosotros no sabemos qué es una cadena de valor, aquí lo vamos a ver muy sencillo. La cadena de valor nos desglosa o nos va identificando la materia prima, por decirlo así, el producto terminado y después de que el producto se entrega al cliente, qué oportunidades hay. Esto es, tenemos que identificar de dónde vienen los insumos, qué tipos de insumos tenemos, qué limitaciones pueden tener esos insumos, qué estoy produciendo y al final en el resultado cómo se entrega al cliente. Quiero que se lleven esta ruta muy clara, de manera muy clara, porque esta ruta les va a ayudar a hacer una sesión de ideas con su equipo y ahí pueden identificar los eslabones tanto débiles como sus eslabones fuertes. Y entonces esto sí nos lleva a un ejercicio muy práctico de identificar el valor agregado que podemos dar. He escuchado empresas que trabajamos con ellas y realmente tuvimos que pasar por un proceso básico de regresar con un cuadrante con los integrantes del equipo y decirle, ponme aquí tus habilidades y ponme aquí tus áreas de oportunidad a manera de un FODA, enfocado evidentemente al rol que ellos representan en la empresa, pero identifícame tus áreas de oportunidad, porque hoy en día tenemos que planear con los recursos internos en qué somos fuertes, en qué te sientes fuerte. ¿Listo? Bueno, les pongo aquí un ejemplo de una cadena de valor. Este es un ejemplo de unos calentadores. Existen muchas maneras de investigar, los invito a que pues, a meterse un poquito, en muchos buscadores tenemos fuentes importantes. Vamos a la fuente oficial de México, que es el INEGI. Existen algunos catálogos donde nos pueden definir cómo son esas cadenas de valor, cómo están compuestas, en fin, hay un sinfín de ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De primera instancia, yo les diría, sentarnos con el equipo a desarrollar toda la cadena, cómo la vemos, dónde no tenemos visibilidad, investigarlo, para de esta manera, como decíamos, poder revisar qué oportunidades hubiera. Aquí en el ejemplo nosotros vemos cómo empezamos desde la materia prima para un calentador, desde el acero, aluminio, etcétera, ¿no? Vamos pasando por los diferentes componentes de acuerdo a la evolución en manufactura que ellos tienen o qué integración tienen hasta llegar al producto final. Incluso los invito a revisar temas, si tú ya te dedicas a un producto, pudiera ser que eres bueno dando un servicio. En este caso les pongo aquí el ejemplo de si yo hago calentadores, pero soy excelente transportando calentadores, pudiera ser un material de innovación importante para tu empresa, ¿no? Ofrecerlo también como una de tus líneas o uno de tus tantos productos y servicios. Bueno, los invito también a pensar en un tema de proveeduría regional. Cuando me ha tocado a mí participar en el desarrollo de vocaciones en materia de desarrollo industrial para diferentes estados, la propuesta por lo general es voltea a ver el clúster que tienes. Y cuando digo clúster, nosotros tenemos una ventaja logística, geográfica muy buena, que es, estamos en el norte del país, tenemos de vecinos aquí en Nuevo León a 2 estados excelentes que tienen capacidades de manufactura muy desarrolladas ya de muchos años. Tenemos un clúster automotriz eficiente, desarrollado, incluso metalmecánico en el caso de Coahuila. Y tenemos, bueno, Monterrey está muy diversificado, sabemos que tenemos todo tipo de industria, desde pesada, ligera, de ensamble, de electrónica, médica, tenemos de todo un poco y esa es una gran ventaja. Y en el caso de lo que es Tamaulipas, pues en la región de frontera tenemos empresas importantes con algunas ventajas estratégicas y logísticas, sobre todo en el sector eléctrico, electrónico, ensambles, incluso textiles, etcétera, ¿no? Entonces lo que los invito es, aquí les pongo nada más como una idea rápida, 1,652 empresas contabilizamos en un directorio especializado en el que yo estuve buscando, 1,652 empresas grandes, de arriba de 50 empleados que necesitan servicios y que necesitan una proveeduría confiable al día de hoy. ¿Qué eficiencia nos trae la ubicación geográfica? Pues que podemos proveer en 2 horas, ¿no?
Realmente a lo mejor a lo mucho 3 horas llega el embarque a tu puerta, llega el servicio, llega la persona técnica. Entonces los invito a pensar en esta parte, a medir muy bien ese clúster, no solamente limitándonos a un tema regional, a un tema de una ciudad, sino a un tema regional de ver los diferentes estados que tenemos alrededor y abrir un poquito ahí el radio en donde estamos nosotros dando el servicio. Ahora, porque no todo son retos, aquí vemos también algunas noticias buenas y es importante que ustedes estén familiarizados con lo que está pasando en otros estados. Les coloco aquí algunas noticias en un ejemplo de las inversiones que han estado llegando a Coahuila. Yo por muchos años me he dedicado a esto, a atracción de inversión, y siempre estoy monitoreando qué empresas llegan, de cuántos empleados, qué pudieran necesitar en esta cadena de abastecimiento. Existen también programas, les pongo aquí un ejemplo solamente, algunas asociaciones, algunas cámaras, algunos organismos, donde ellos hacen ferias de proveedores regionales y tenemos una ventaja grandísima, que si no lo hemos visto necesitamos potencializarlo y explotarlo al día de hoy, la cual es, ahora los encuentros de negocios entre proveedores se hacen de manera virtual. Lo estamos viendo nosotros el día de hoy, donde esta conferencia pretendemos que llegue a más gente de la que antes podía asistir aquí al evento. A mí me ha tocado participar como visitante en los eventos anteriores aquí en este foro. Y ahora ya no es un tema de movilidad, ya no es un tema de disponibilidad de horario, ¿no? Ahora puedes ver este encuentro de negocios, puedes relacionarte con los proveedores de otra manera. Entonces los invito a que de verdad utilicen estas plataformas, investiguen, no solamente hay una, hay muchas plataformas y de verdad esto puede potencializar las oportunidades que ustedes tienen o incluso la visión de productos y servicios que ustedes tienen, ¿no? Si ya no fuera sobre un producto específico, pueden explorar un poquito qué están haciendo las otras empresas y cómo están evolucionando. Les quiero compartir una práctica que es como un secreto bien guardado entre consultores. Existe una herramienta que se llama Atlas de Complejidad Económica. Les pongo aquí algunos ejemplos, pero para no perdernos en el detalle, lo que yo quisiera es que vean cómo podemos investigar, podemos aplicar estas técnicas de información disponible, gratuita, que está en internet, que cualquiera puede entender y accesar, y solo es cuestión de enfocarte, identificar, en este caso, por ejemplo, en qué ciudades se producen o se manufacturan los calentadores que se exportan. Todo lo que sale de calentadores de México, en qué ciudades se está produciendo. Aquí en este caso tenemos Nuevo Laredo, Monterrey, San Luis Potosí, Ciudad Juárez y Querétaro en esta gráfica. Entonces, ¿cómo utilizo esa información a mi favor? Si yo tuviera a lo mejor un proceso de soporte o yo tuviera algún accesorio que le vendo a la fábrica que ensambla calentadores, yo diría, bueno, estoy viendo aquí que gran parte se produce en Nuevo Laredo y esos calentadores son de exportación. Entonces nos habla de unas empresas que tienen una dinámica, un mercado ya potencial, ya generado, una dinámica diferente, y nos habla que tenemos la oportunidad de poder surtirle a una empresa manufacturera establecida en Nuevo Laredo o en Monterrey, ¿correcto? Entonces usen esta información, vamos a ver el panorama macro y de ahí es muy sencillo, nada más usando un poquito ese momento de reflexión lo podemos bajar a una acción específica para tener una tarea el día de hoy. Hoy voy a contactar una de las 10 empresas que hagan calentadores que estén en Nuevo Laredo, ¿sí? Bueno, hablando también de este tema de vinculación, es muy importante mantenernos al día de lo que está sucediendo, ya les decía yo, en capacitaciones, organismos, cámaras, asociaciones, encuentros de negocios, incluso conferencias, seminarios. Tenemos también diferentes organismos que han evolucionado en un tema orientados hacia la evolución de tecnologías de la información, donde no solamente están ayudando a las empresas con fondos de capacitación para que implementen software, para que implementen automatización, sino también hay capacitaciones regulares, ¿no? Si yo ahorita ando muy flojo en el tema de cumplimiento legal de recursos humanos, pues entonces me voy a acercar con ese organismo porque no solamente me presenta la metodología del software, ¿no? De cómo implementarlo y cómo tener los indicadores al día, sino también me dicen cuál es el cumplimiento legal y dónde no estoy yo en mi empresa cumpliendo con esos puntos. Vale la pena, y muchas empresas lo están haciendo, explorar el tema del financiamiento.
No nada más el financiamiento tradicional, que sabíamos que venía de fondos, pues de programas a lo mejor sectoriales, de programas de gobierno, de programas de promoción, sino explorar también, hay muchos fondos ahorita privados que te dan algunos beneficios, que te dan rendimientos, que puedes renegociar incluso a lo mejor el tema de las facturas pendientes. Entonces, vale la pena ahorita tener muy claro el escenario de financiamiento. Esa es una tarea que les puedo decir que en mis consultorías estamos haciendo. Si bien no eres el experto, vale la pena que tengas un primer approach o un primer acercamiento y empieces a identificar qué interés tendría, qué condiciones, si no tienes financiamiento al día de hoy, buscar opciones, compararlas, hacer una matriz, y si las tienes al día de hoy, incluso también buscar otras opciones o alternativas. También les decía en la parte de la información nacional, pues no mantenernos desconectados, porque al final necesitamos saber qué se está moviendo día a día. Sabemos que a veces el tema de las conferencias en la mañana es un poquito, pues se vuelve cansado y esa se vuelve la noticia del día, pero no nada más es ver ese momento de la conferencia, sino de ahí se deriva mucha información y cambios que están sucediendo y oportunidades para ustedes de venta y desarrollo. Lo acabamos de ver hace algunos días con un tema de un planteamiento de nuevas colaboraciones del capital privado para hacer inversiones y desarrollar pues, las empresas mexicanas. Entonces, bueno, estar pendiente de todo eso. Ahora sí vamos a entrar a el tema del checklist. Adis, ¿qué podemos hacer al día de hoy? ¿Por dónde empiezo, no? Espero que de aquí ya se hayan llevado 2, 3, 5 ideas, 5 acciones muy específicas de lo que tienen que hacer, pero ahora sí les quiero dejar aquí un listado de uno a uno cada práctica que ustedes tendrían que estar revisando si no lo han hecho en sus empresas. Hablábamos de la integración de lo que es el modelo de planeación estratégica y quisiera nada más segmentarlo en 3 partes. Esto es una parte ya de operacional de la empresa. La primera parte, que esto vamos a decir la cabeza de la empresa, es la parte de estrategia de negocio, presupuestos, indicadores. En medio tenemos toda la fuerza productiva de la empresa que está haciendo el producto o el servicio, todos los procesos internos. Y como actividades de soporte tenemos el capital humano, departamento fiscal, departamento legal. Bajo este esquema que les propongo aquí de cómo ver a la empresa como un sistema, lo que vamos a hacer con este nuevo checklist sería, si tú ajustas un proceso, evidentemente tienes que ajustar el proceso que le sigue, o con el que interacciona, o con el que le entrega información. Entonces, les propongo aquí usar metodologías básicas, muy sencillas, de calidad. Tenemos aquí la mejora de los procesos. Entonces, tratar de utilizar metodologías que ya conocemos, ¿no? Para medir, para poder capitalizar esta evolución en los procesos internos. Ahora, vámonos por bloques. Primero que nada, en capital humano. Capital humano, yo los invito a que si no has revisado el cumplimiento legal, tendrías que haberlo hecho ya desde hace algunos meses. No pasa nada porque además esto ha ido evolucionando, pero sí tendríamos que estar muy atentos a las modificaciones de la NOM 35, si te aplica como proveedor de manufactura a modificaciones que hay en el TIMEC que nos mandan en el orden laboral, algunas tareas específicas en temas de relación sindical, en los contratos colectivos, etc. No quisiera entrar en ese detalle, pero yo creo que ahí hay una tarea o un doble clic que tenemos que hacer específicamente si tú eres proveedor de eso. Yo te diría que busques asesoría muy especializada y muy enfocada en esos tópicos. Aquí yo los invito, como somos de muchos sectores, a que lo veamos de una manera general, como un tópico que tenemos que desarrollar. Temas de seguridad de personal, evidentemente, no voy a entrar en ese tema porque sabemos que hay ajustes importantes. Yo lo que les diría es, en diagramas organizacionales muchas empresas se ajustaron, muchas empresas cambiaron el alcance de sus servicios, por lo tanto sus puestos y sus descripciones ya no van ad hoc a lo que se hacía antes. Los invito a que las revisemos, a que platiquemos con las personas que están en la línea de batalla ejecutando estas acciones y que de verdad platiquemos con ellos y decir, oye, se ha incrementado tu carga, ¿a qué nos vamos a enfocar? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Y cómo cambia ese ajuste y esa descripción de tu puesto dentro de la estrategia de la empresa? ¿Cómo encaja en los factores claves que se tienen que ejecutar dentro de la empresa? Yo creo que hemos sido muy redundantes en ese tema de planear, de innovar,
pero yo los invitaría también a que adentro, en los diferentes niveles de la organización, tenemos mucho conocimiento. Cuando las personas interactúan con un proceso, con una función, no podemos dejar de ver las áreas de oportunidad que ellos ven en su función dentro de la empresa. No sé si me explico, el tema sería, júntate con tu equipo de confianza, si eres una pequeña empresa, con tus 5 personas que tengas con tus manos derechas, siéntense, invítalos, no nada más te quedes tú como dueño, como director, hacer la planeación estratégica, siéntalos un día, tráeles un cafecito, etcétera, ¿no? Pero el tema es involúcralos de verdad porque ahí hay mucho conocimiento que estamos dejando de ver y que al día de hoy no podemos pasar desapercibido, incluso eficiencias de procesos. Y bueno, sin mencionar todo el tema de comunicación que ha sido un reto para todos. Para no ahondar tanto en esto, tenemos aquí que se va a cambiar toda la estructura, cómo evalúas al personal, qué procesos incluso de nómina tienes, qué seguridad tienes de la persona que está haciendo la nómina afuera de tu empresa, qué reglas de confidencialidad vas a manejar, qué valores vas a promover, cómo se va a mover tu plan de capacitación. Si al día de hoy tu gente a lo mejor no es muy buena usando la tecnología, pues tenemos que agregar un curso de capacitación, ¿no? Y no pasar por desapercibido que los tomadores de decisiones hoy tendrían que estar tomando alguna información, alguna capacitación en temas de liderazgo, en temas de cómo ser más flexibles, cómo reaccionar a los cambios, cómo tener un pensamiento estratégico. Y bueno, eso se los dejo por ahí en Capital Humano. En tema de proveedores, pues evidentemente sabemos que hay que revisar las contingencias, tener mucha transparencia en la información que estamos intercambiando. Nos ha tocado ver pymes que de plano se tienen que sentar a negociar con los proveedores y decirle, bueno, te voy a pagar, sin embargo mi liquidez pues es al final una cadena donde a mí tampoco me han pagado, pero sí revisar con ellos los términos, las condiciones. He tenido empresas donde, bueno, dicen también con el cliente, ¿no? A lo mejor no me tienes que pagar de inmediato, pero págame esta parte y la otra en 2, en 3 meses para yo tener liquidez y cubrir lo mínimo de mi nómina, ¿no? Entonces va un poco por ahí el sentarnos a tener mucha comunicación, transparencia. Al final no es algo vergonzoso, es algo que nos está pasando a todos y hay que reestructurar la manera en que trabajábamos antes, incluso los porcentajes de interés, etcétera. Aquí les hago mucho énfasis en tener un equipo de contingencias. Es bien importante que tengas por lo menos una persona al frente liderando todos estos cambios, orquestando, juntando la información de los diferentes departamentos y que esta persona traiga la visión de hacia dónde vamos a movernos, ¿no? Entonces sí los invito a que esa persona esté capacitada, flexible y que esté documentando todo lo que está pasando. Traemos aquí algunas recomendaciones financieras de contabilidad que creo que ya las hemos revisado un poco. Temas legales, es momento de que revises tus contratos, condiciones, términos y plazos, vigencias, incluso condiciones legales de venta que tengas con tus clientes. Tema financiero, evidentemente lo decíamos, temas de créditos, presupuestos. Y no olviden, por favor, el tema de seguridad de su información. Lo que ustedes tienen es muy valioso a manera del know-how, el conocimiento interno que han desarrollado. Y hoy en día se pone un poco más vulnerable por estar expuesto en redes, expuesto en el internet, expuesto en alguna plataforma. Incluso yo les diría revisar las políticas que tienes tú de la salida de información de tu empresa, porque ya no está consolidada en un solo centro físico. Entonces revisar mucho ese tema y ver cómo te puedes apoyar. Les estoy diciendo cosas básicas como desde implementar a lo mejor un CRM muy sencillo, donde tengas visibilidad de tus clientes y de cómo estás ajustando la comunicación y el seguimiento de propuestas de negocios con esos clientes. Entonces hay que tener visibilidad todo el tiempo y seguridad, son 2 temas claves. Y por último, nada más cerrar con este pensamiento, que espero que les sirvan estos puntos, y de manera ya ahora sí regresando al tema estratégico y a la visión del negocio, entender que estos 5 componentes se nos van a mover. La inteligencia de mercado y la vinculación, tenemos que estar en comunicación con otros actores, es algo que es básico al día de hoy. El tema de costos ya lo sabemos, capital humano, tecnología, proveeduría, pero no olviden por favor el tema del cumplimiento legal, porque a veces lo podemos descuidar y este reto pudiera ser importante dentro de algunos meses o algunos años. Entonces no se olviden del cumplimiento legal, como decíamos, contratos, cumplimiento legal también con autoridades va a ser algo básico.
sobre todo si tú quieres evolucionar y dar servicio a otras empresas de manufactura mucho más desarrolladas o más grandes. Estos requisitos se van a tener que evolucionar y tienes que estar listo para poder dar proveeduría. Entonces, bueno, esto es todo por el día de hoy, por mi parte. Espero que les sirvan mucho estos tips y ha sido un placer compartirles este conocimiento y mejores prácticas de las empresas. Gracias. Te dijeron que tenías la cabeza en las nubes, que los negocios eran para otro tipo de gente, que pensaras bien las cosas. Pero un día decidiste bajar el volumen a esas voces y escuchar mejor la tuya. Escogiste seguir tu propio camino. Te despediste de la zona estable y segura para entrar de lleno en la zona donde debías estar, donde la magia sucede. Con esfuerzo y pasión, te convertiste en empresario Pyme Caintra. Te fijaste una meta y comenzaste a dar pasos. Y aunque sabías que emprender demandaría grandes sacrificios y que habría días de intranquilidad y números rojos, nunca dejaste de escuchar esas palabras que te recordaban que tú eres diferente. Que eres parte de ese selecto grupo de visionarios, locos y apasionados que no se conforman con seguir la corriente. Eres un líder. Y no puedes cambiar eso. Siempre seguirás insistiendo, buscando el modo de hacer lo posible, porque sabes que no se trata solo de ti y tus sueños, sino también los de ellas. Porque tu mayor talento es saber escuchar a tu corazón, que latido a latido te recuerda que tú eres el tipo de empresario que México necesita, el que avanza con los pies en la tierra, la mirada en la mente. Y sí, la cabeza en las nubes. Mi nombre es Tomás Pedro Iglesias González, mi empresa se llama OMI. Somos una empresa que ofrecemos servicio de expediente clínico electrónico a hospitales. La mayor cantidad de retos que nos encontramos al camino fue encontrar a gente que nos apoyara y nos apoyara en nuestro proyecto. Sin embargo, aquí, por ejemplo, con la Caintra y en Startup Factory recibimos un apoyo muy impresionante sin que nos pidieran nada a cambio y nos ayudó a crecer nuestra empresa. Una pyme para mí es el sueño de alguien hecho realidad. Y el poder lograr y decir que tienes una empresa de pequeño tamaño quiere decir que tienes una serie de trabajo tras de esta para poder llegar a cristalizar tu sueño. Lo que yo le recomendaría a la gente que está empezando con una pyme es persigue tu sueño. Nunca desistas, siempre persiste y todo se va a empezar a acomodar para que funcione. Apoyamos a los emprendedores y pequeños empresarios de México. Tú también puedes ser parte de la reactivación económica de nuestro país. Caintra Nuevo León te invita a participar del 19 al 23 de octubre en Expo Pyme 2020. Ahora es virtual. Conecta con prospectos y proveedores, capacítate en nuestras conferencias e intégrate a las cadenas de valor de las grandes empresas con solo un clic en un espacio digital cómodo, seguro e innovador. Registro sin costo. Expo Pyme Virtual es la plataforma de negocios más importante para las pymes. Ponte en contacto con las mentes más innovadoras y cierra los mejores tratos. No te pierdas Expo Pyme Virtual 2020. Caintra Nuevo León y Credijusto te invitan. Regístrate gratis en expopymemonterrey.com.mx. Mi nombre es Ilse Álvarez Treviño, mi empresa se llama Greenford y nos dedicamos a hacer productos agrícolas utilizando la tecnología para aplicarlos al campo. Yo empecé a emprender cuando todavía seguía estudiando, entonces uno de los principales retos fue el manejo del tiempo. Normalmente diría, hazlo sin pensarlo, pero sí creo que debes de analizar un poco el mercado, tu situación actual, cuál es tu costo de oportunidad y si todo te dice que sí, no hay por qué parar. Para mí, una pyme es la oportunidad de ser el ejemplo para otras empresas. Puedes hacer productos tecnológicos y que le agreguen valor al cliente sin tener que sacrificar los recursos naturales o la calidad de tus productos y tampoco los principios de tu empresa.
Expo Pyme 2020 ahora es virtual. Llevamos al mundo digital el punto de encuentro más importante para los pequeños y medianos empresarios y los emprendedores de México. Hagamos un rápido recorrido por el maravilloso mundo de Expo Pyme Virtual 2020. Cómodamente y desde su casa u oficina, los visitantes podrán recorrer los diversos stands que esperan para ser mostrados a Latinoamérica y al mundo hispanoparlante. Podrás ingresar desde cualquier rincón donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán a detalle las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que van desde la permanente exposición del logo, servicios, información de puntos de venta y sedes, chat en línea, dirección web oficial, formularios de contacto, galería de productos, descargables de catálogos, datos de contacto, redes sociales de la marca y mucho más. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con visitantes y compradores de las grandes empresas alrededor del país que están buscando tus productos y servicios, para así fortalecer tu red de contactos y negocios. Podrás conocer, de la voz de los expertos, las tendencias en los negocios y hacia dónde se dirige la economía por medio de nuestras conferencias gratuitas que se impartirán durante este evento. Extiende tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenido al novedoso y moderno mundo de la Expo Pyme 2020. Transforma tu forma de vender. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Y juntos reactivemos México. Expo Pyme 2020. Mi nombre es Roberto Cuandró, el nombre de la empresa es Integratec y lo que nos dedicamos es a la gestión del talento humano en las empresas. Yo creo que uno de los principales retos es el poder encontrar como toda la concentración y el poder dedicar los esfuerzos realmente a lo que importa. Muchas veces te distraes con muchos temas, como estás viendo todos los temas del negocio, te distraes y no logras realmente atender al cliente y crear el producto como debe ser. Yo creo que la recomendación más importante es realmente estar apasionado, el buscar que te apasione lo que estás haciendo, el encontrar la forma de siempre seguir adelante y que cuando salgan los obstáculos poder seguir permaneciendo y para poder sacarlos adelante. Para mí una pyme es una empresa recién formada donde hay una persona atrás que realmente se está esforzando por sacar adelante toda una idea de negocio e impulsarla para que crezca.